Mi suegra me prohibió la entrada al hospital donde agonizaba mi esposo. No mereces despedirte. Lo que no sabía, él ya me había transferido todas sus empresas. Hoy lloran en la calle mientras yo expandí el negocio familiar y mi bebé será heredera única de todo. Si realmente lo amaras, te harías a un lado. Mi suegra bloqueó la entrada del hospital con sus brazos extendidos, mientras mi esposo agonizaba a metros de distancia. Los médicos dicen que el estrés lo está matando. Tu presencia lo agita. Era mentira, pero sus hermanos la respaldaron. Mamá tiene razón. Necesita paz. Me echaron mientras yo suplicaba, es mi esposo, por favor. Su respuesta fue brutal, tú eres solo un accidente en su vida. Nosotros somos su verdadera familia. Durante días, llamé desesperadamente. Las enfermeras me decían que tenían órdenes estrictas, solo familia directa. Mientras tanto, descubrí que habían cambiado las cerraduras de nuestro negocio. Cuando fui a reclamar, mi cuñado me enfrentó, mamá está protegiendo lo que es nuestro por derecho. La última vez que intenté verlo, mi suegra me encontró en el estacionamiento del hospital. Me agarró del brazo con fuerza, eres una sanguijuela. Mi hijo se está muriendo por tu culpa. Sus uñas se clavaron en mi piel mientras gritaba, no mereces despedirte. Vete y no vuelvas. Esa noche, mi esposo murió. Me enteré por Facebook, viendo las condolencias en su perfil. Su familia había orquestado todo para excluirme hasta del último momento, creyendo que habían ganado. No sabían lo equivocados que estaban. La llamada del abogado llegó 3 días después del funeral. Necesitamos encontrarnos urgentemente, su voz sonaba tensa por teléfono. Me citó en su oficina a las 9 de la mañana, y cuando llegué, tenía una pila de documentos sobre su escritorio que parecía intimidante. Su esposo transfirió la totalidad de sus empresas a su nombre 6 meses antes de morir, me explicó mientras deslizaba los papeles hacia mí. Grupo Comercial Valencia, Inversiones del Norte, Transportes Ejecutivos. Todo. El valor estimado supera los 8.2 millones de dólares. Mi mundo se tambaleó. Mientras su familia me trataba como basura, mi esposo había estado protegiendo nuestro futuro en silencio. Pero había algo más. También dejó esto para usted. Me entregó una caja fuerte portátil. Dijo que solo usted debía abrirla cuando llegara el momento. Esa noche, en la soledad de nuestra habitación, abrí la caja con manos temblorosas. Adentro encontré un cuaderno de cuero negro lleno de la letra de mi esposo, fechas, nombres y cifras que no entendía completamente. Pero había una carta dirigida a mí. Mi amor, si estás leyendo esto es porque lo peor ha pasado. He estado documentando comportamientos extraños de mi familia durante meses. Mi madre ha estado presionando para que le dé acceso a las cuentas empresariales, para ayudar cuando esté enfermo. Mis hermanos aparecen constantemente preguntando sobre inversiones y estados financieros que nunca les habían importado. Confía en Roberto Mendoza, mi contador de toda la vida. Él sabe todo y te ayudará. No confíes en nadie más de mi familia hasta que sepas la verdad. Te amo. Protege lo que hemos construido para nuestro bebé. Las páginas del cuaderno detallaban reuniones secretas, conversaciones telefónicas que él había escuchado por casualidad, y una lista de gastos sospechosos que sumaban más de $400,000 en los últimos 8 meses. La transformación no fue instantánea, pero fue definitiva. El dolor de perderlo se convirtió en una determinación férrea de honrar su memoria y proteger a nuestro bebé nonato. Contacté a Roberto Mendoza al día siguiente. Un hombre de 65 años con ojos astutos que había conocido a mi esposo desde que éste era adolescente. Cuando le mostré el cuaderno, su expresión se endureció. Sabía que esto pasaría, murmuró revisando las páginas. Su esposo me pidió que mantuviera registros paralelos de todas las transacciones familiares. Hay cosas que necesita ver inmediatamente. Me llevó a su oficina privada y me mostró carpetas etiquetadas por años. Su suegra y cuñados han estado creando empresas fantasma, inflando facturas de proveedores ficticios y desviando fondos. Solo en los últimos 6 meses sustrajeron $1.2 millones. Durante las siguientes semanas, me convertí en estudiante y detective al mismo tiempo. Mientras mi suegra aparentaba consoladora preocupación en público, pobrecita, debe estar tan perdida con todos esos negocios complicados, yo me sumergía en libros de contabilidad, leyes comerciales y auditorías forenses. Roberto me presentó discretamente con María Fernández, una auditora forense que había trabajado en casos de fraude corporativo para la fiscalía. Si quiere recuperar lo robado y asegurar que no vuelva a pasar, necesita documentación impecable, me advirtió. La investigación reveló un patrón sofisticado, contratos con empresas de construcción propiedad de primos lejanos,
pagos duplicados por servicios nunca prestados, y transferencias préstamos familiares que nunca se devolvían. Todo comenzó sutilmente hace 3 años, pero se aceleró dramáticamente cuando mi esposo enfermó. Mi suegra me visitaba semanalmente, siempre con la misma fachada maternal. Deberías dejar que yo maneje las empresas temporalmente, insistía. Estás embarazada y sufriendo. Esto es muy complicado para ti. Cada visita era un ejercicio de autocontrol. Asentía, fingía considerar sus ofertas, mientras internamente catalogaba cada mentira. Había aprendido a sonreír mientras tomaba notas mentales de sus contradicciones. La empresa constructora de tu primo Ernesto dice que les debemos 800,000 pesos, le mencioné casualmente durante una de estas visitas. Su cara se tensó apenas perceptiblemente. Así, es por los trabajos de la bodega norte. Tu esposo ya lo había aprobado antes de... Bueno, ya sabes, mentira. Esa bodega nunca existió. Lo confirmé personalmente al día siguiente. A medida que mi embarazo avanzaba, mi determinación se intensificaba. No solo estaba protegiendo la herencia de mi bebé, estaba preservando el legado de mi esposo y vengando su memoria. La auditora forense completó su informe. Evidencia documentada de malversación por $2.3 millones, incluyendo transferencias realizadas mientras mi esposo estaba inconsciente en el hospital. Roberto había guardado meticulosamente copias de todo, siguiendo las instrucciones que mi esposo le había dado meses antes. Su esposo sabía que algo así podría pasar, me explicó Roberto. Por eso transfirió todo a su nombre y me pidió que documentara cada movimiento sospechoso. Era un hombre muy inteligente. La última pieza del rompecabezas llegó cuando intercepté una conversación telefónica de mi suegra. Había olvidado su teléfono en mi sala y sonó mientras ella estaba en el baño. El bebé nace en 2 meses, le decía a alguien. Después de eso será más difícil. Necesitamos acelerar las transferencias antes de que ella se dé cuenta de lo que realmente vale todo esto. Esa noche, mientras acariciaba mi vientre, tomé una decisión final. No sería solo una víctima que recupera lo robado. Sería la pesadilla de quienes creyeron que podían aprovecharse de mi dolor. La guerra había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. El informe llegó un martes por la mañana, 347 páginas que cambiaron todo. María Fernández, la auditora forense, me lo entregó personalmente con una expresión que mezclaba profesionalismo y genuina indignación. En 23 años de carrera, nunca había visto un desfalco tan sistemático dentro de una familia, comenzó, abriendo la carpeta principal. No solo robaron dinero. Crearon un imperio paralelo usando las empresas de su esposo como fachada. Las cifras me golpearon como puñetazos. $2.3 millones desviados a través de 47 transacciones fraudulentas durante los últimos 3 años. Mi suegra no era solo una ladrona oportunista, era la mente maestra de una operación criminal sofisticada. Empresas fantasma, facturas duplicadas, transferencias a cuentas en paraísos fiscales, continuó María, señalando gráficos y tablas. Su cuñado mayor firmó contratos ficticios por 800,000 pesos con su propia empresa constructora. Su suegra autorizó pagos a consultores, que resultaron ser familiares registrados con identificaciones falsas. Pero lo que más me perturbó fue descubrir que habían acelerado dramáticamente el saqueo durante los últimos meses de vida de mi esposo. Mientras él agonizaba en el hospital, ellos vaciaban sistemáticamente las cuentas empresariales. ¿Hay pruebas de que sabían que iba a morir?, pregunté, mi voz apenas un susurro. María asintió gravemente. Encontramos emails entre su suegra y su cuñado donde discuten maximizar las oportunidades antes del cambio de liderazgo. Fechados 2 semanas antes de que su esposo entrara en coma, Roberto me acompañó esa tarde al bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. No quería justicia a medias, quería aniquilación total. Tenemos un caso sólido para demandas civiles por malversación, fraude y conspiración, explicó el abogado principal, revisando el informe de auditoría. Las pruebas son abrumadoras. Pero también podemos proceder penalmente. Esto constituye lavado de dinero y asociación delictuosa. Le mostré los emails que María había recuperado del servidor empresarial. Mi suegra escribiéndole a mi cuñado, acelera las transferencias. Una vez que el idiota muera, su esposa va a querer revisar todo. Tenemos ventana de 2 semanas máximo. Esto es evidencia de premeditación, murmuró el abogado, leyendo con asombro. No solo cometieron fraude, conspiraron para hacerlo aprovechando la vulnerabilidad de un hombre moribundo. Esa misma tarde firmé las órdenes para congelar todas las cuentas empresariales que habían estado usando,
revocar cualquier poder que hubieran tenido, y presentar demandas civiles por el monto total más daños punitivos. A las 8:47 de la mañana del jueves, mi suegra intentó acceder a la cuenta principal de transportes ejecutivos para autorizar una transferencia de 150,000 pesos. El sistema la rechazó. Su primer instinto fue llamar al banco, gritando que había un error del sistema. El gerente, siguiendo mis instrucciones previas, le informó cordialmente que la cuenta había sido congelada por orden de la propietaria legal. ¿Qué propietaria? Yo manejo las finanzas de esta empresa desde hace años, gritó según me reportó Roberto, quien había coordinado discretamente con el banco para que nos informaran de cualquier intento de acceso. La señora, mi nombre, que es la dueña legal de todas las empresas según los documentos de transferencia registrados hace 6 meses. El silencio que siguió, me contaron, fue ensordecedor. Para las 10 de la mañana, había recibido 23 llamadas perdidas de diferentes miembros de su familia. No contesté ninguna. Mi cuñado mayor apareció en la oficina principal de Grupo Comercial Valencia esa misma tarde, exigiendo explicaciones al contador Roberto. ¿Qué carajo está pasando? No puedo acceder a ninguna cuenta. Los proveedores me llaman porque sus pagos fueron suspendidos, y el banco dice que mi hermana no tiene autoridad legal. Roberto, siguiendo el guión que habíamos ensayado, respondió con calma profesional. Las empresas han sido transferidas completamente a la viuda de su hermano. Todos los accesos previos han sido revocados por decisión de la nueva propietaria. Esa perra no sabe nada de negocios. Va a arruinar todo lo que construimos. Lo que ustedes construyeron fue un esquema de malversación, respondió Roberto firmemente. Y ahora van a enfrentar las consecuencias. Según me contó Roberto después, mi cuñado se puso pálido y salió corriendo de la oficina. El viernes por la mañana, 5 miembros de la familia política recibieron simultáneamente citaciones legales en sus domicilios. Las demandas civiles exigían la restitución completa de $2.3 millones más daños punitivos que triplicaban la cantidad. Mi suegra fue la primera en llamar, pero no a mí. Contactó directamente a mi abogado, gritando incoherencias sobre venganza y calumnias. Mi cliente tiene documentación completa de cada peso que ustedes sustrajeron fraudulentamente, le respondió mi abogado con frialdad profesional. Las pruebas incluyen emails donde ustedes mismos confiesan la premeditación del fraude. Recomiendo encarecidamente que busquen representación legal inmediata. La grabación de esa llamada, que mi abogado compartió conmigo con su autorización, me dio una satisfacción visceral. Su voz, antes tan altiva y despectiva, sonaba quebrada y desesperada. Lo que jamás anticipé ocurrió el lunes siguiente. Mi cuñado menor, el que siempre había parecido más tímido y menos involucrado, solicitó una reunión privada conmigo. Nos encontramos en un café discreto del centro. Llegó con ojeras profundas y las manos temblorosas. No quería participar, comenzó antes de que yo pudiera decir palabra. Pero mi madre me amenazó con desheredarme si no cooperaba. Solo firmé algunos documentos. No sabía que era tan extenso. Le mostré copias de los documentos donde su firma aparecía autorizando transferencias por 400,000 pesos. Mi abogado dice que puedo enfrentar hasta 8 años de prisión, murmuró, la voz quebrada. Tengo hijos pequeños. Mi esposa no sabe nada. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, pregunté, manteniendo mi voz neutra. Información. Tengo acceso a todo. Conocimiento de cuentas que ni siquiera aparecen en tu auditoría. A cambio, ¿podrías considerar excluirme de la demanda penal? Durante las siguientes 2 horas, me proporcionó detalles que ni María Fernández había descubierto. Cuentas en Panamá, propiedades compradas con dinero empresarial pero registradas a nombre de familiares, hasta un plan para vender secretamente una de las empresas pequeñas y huir del país. Mi madre dice que todo esto es temporal, me confió al final. Que una vez que nazca tu bebé, encontrará la manera de recuperar el control, usando argucias legales sobre la capacidad de una madre primeriza para manejar negocios complejos. Esa revelación me encendió una rabia fría que no había sentido nunca. Mi suegra, desesperada, comenzó una campaña de calumnias a través de redes sociales y chismes familiares. Decía que yo había lavado el cerebro a su hijo antes de morir para que me heredara todo, que había falsificado documentos, que era una oportunista que había atrapado a su hijo con un embarazo falso. La ironía era deliciosa. Mientras ella inventaba mentiras sobre mi carácter, yo tenía documentación irrefutable de sus crímenes reales. Cuando algunos familiares lejanos me contactaron, preocupados por las acusaciones, simplemente les envié copias censuradas del informe de auditoría. Los emails donde ella confesaba el fraude hablaban por sí solos. Las acciones legales que he emprendido se basan exclusivamente en evidencia documentada de malversación y fraude, publiqué en un comunicado a través de mi abogado.
Cada peso desviado ilegalmente será recuperado, y cada responsable enfrentará las consecuencias legales correspondientes. Mientras ellos se hundían en pánico y negaciones, yo comencé a reconstruir lo que habían intentado destruir. Contraté a un nuevo equipo de gestión, todos recomendados por Roberto y con reputaciones impecables. Implementé controles financieros estrictos y auditorías mensuales. Cambié todos los accesos, cuentas bancarias y proveedores comprometidos. Las empresas, liberadas del parasitismo familiar, comenzaron a mostrar su verdadero potencial. En solo 3 semanas, el flujo de caja mejoró dramáticamente al eliminar los gastos fantasma que ellos habían creado. Para finales de mes, la situación de mi familia política era crítica. Sin acceso a las empresas que habían estado saqueando, enfrentaban presiones financieras inmediatas mientras los costos legales se acumulaban. Mi suegra intentó vender su casa para pagar abogados, pero descubrió que había usado la propiedad como garantía para préstamos empresariales fraudulentos que ahora yo estaba disputando legalmente. Mi cuñado mayor, despedido de los proyectos de construcción una vez que sus contratos ficticios fueron expuestos, comenzó a beber y hacer escenas públicas donde culpaba a la viuda vengativa de su ruina. Pero yo ya no era la viuda llorosa que habían despreciado. Era la empresaria que controlaba su futuro financiero, la estratega que había convertido su codicia en su perdición. Mientras mi bebé crecía en mi vientre, yo consolidaba el imperio que mi esposo había construido y que ellos habían intentado robar. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega bien planificada, es devastadoramente efectiva. El juego había cambiado completamente. Y yo tenía todas las cartas ganadoras. El titular del periódico económico local era devastador: Empresas Valencia. Familia política bajo investigación por fraude millonario. La foto mostraba a mi suegra entrando a la fiscalía, cubriéndose el rostro con las manos. La filtración había sido cuidadosamente orquestada. Nada confidencial, solo los hechos públicos del proceso judicial mezclados con testimonios de empleados que habían sufrido en silencio. La comunidad empresarial se desplomó sobre ellos como buitres. Para el miércoles, habían perdido sus membresías en 3 clubes exclusivos. Para el viernes, ningún banco les otorgaría ni un préstamo personal. Sus antiguos socios de negocios los evitaban como apestados, pero el golpe maestro llegó cuando la corte ordenó el embargo preventivo de sus propiedades. La casa de mi suegra, el departamento de lujo de mi cuñado, hasta los autos que habían comprado con dinero robado. Todo congelado, todo marcado con sellos judiciales. La vieron cargar sus pertenencias en bolsas de basura mientras los vecinos fotografiaban su humillación. La llamada llegó a las 2 de la mañana. Mi suegra, llorando histéricamente al teléfono: necesito verte. Por favor, solo una vez. Por la memoria de mi hijo. Su hijo me advirtió sobre ustedes antes de morir. Lo único que necesito de su memoria es honrarla protegiendo lo que él construyó. Estoy en la calle. Literalmente en la calle. Mis nietos están viviendo en casa de desconocidos. La imagen me produjo una satisfacción que no esperaba. Como yo estaba sola mientras ustedes saqueaban las empresas de mi esposo moribundo, solo 30 minutos. Te lo suplico. Acepté encontrarla en un café público. Llegó irreconocible. La mujer que había dominado reuniones familiares con su arrogancia ahora parecía una mendiga. Pelo descuidado, ropa arrugada, ojeras profundas. ¿Puedo devolver algo del dinero?, comenzó, su voz temblando. Tengo joyas, puedo vender. ¿Joyas compradas con dinero robado? Todo está embargado, se derrumbó completamente. Mis nietos me preguntan por qué ya no tenemos casa. ¿Qué les digo? Saqué copias de las páginas del diario de mi esposo y las puse sobre la mesa. Sus ojos se agrandaron cuando reconoció la letra de su hijo. Mi madre insiste en que le dé acceso a las cuentas empresariales. Dice que es para ayudar cuando esté enfermo, pero ayer le escuché hablando de vender la división de transportes apenas yo leí en voz alta. Su cara se descompuso. Él sabía que lo estaban robando mientras se moría. Y usted me negó despedirme de él mientras sus manos ya estaban en su dinero. No mereces despedirte. Le devolví sus propias palabras, imitando su tono despectivo de aquel día en el hospital. ¿Recuerda? Cuando me empujó y me dijo que nunca fui familia, estaba dolida, acababa de perder a mi hijo. Mentira. Estaba protegiendo su operación criminal. Tengo los emails fechados esa misma semana donde planeaba acelerar las transferencias antes de que la idiota de la esposa se diera cuenta. Puse mi teléfono sobre la mesa, reproduciendo la grabación de su conversación interceptada. El bebé nace en 2 meses. Después será más difícil.
Necesitamos acelerar las transferencias antes de que se dé cuenta de lo que realmente vale todo esto. Su rostro se puso ceniciento. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo sobreviví sin dinero mientras ustedes compraban autos de lujo? ¿Cómo descubrí su red de empresas fantasma? ¿Cómo logré que su propio hijo la traicionara para salvar su pellejo? Me incliné hacia adelante, mi voz ahora un susurro helado. Su esposo construyó esas empresas durante 30 años. Usted las convirtió en su caja chica personal en menos de 3. Y cuando él estaba muriendo, en lugar de consolarlo, aceleró el robo porque sabía que se le acababa el tiempo. Una semana después, la corte dictó sentencia. 4.7 millones de pesos en restitución, más daños punitivos que duplicaban la cantidad. Mi suegra y 2 de mis cuñados enfrentarían también cargos penales por asociación delictuosa y lavado de dinero. El juez fue especialmente duro. Este caso representa la perversión más despreciable de los lazos familiares. Aprovecharse de un hombre moribundo mientras se niega el derecho básico de despedida a su esposa es un acto de crueldad que trasciende la mera codicia. Mientras el martillo caía, mi suegra se desplomó. Sus sollozos llenaron la sala. No sentí lástima. Sentí justicia. 6 meses después de la sentencia, las empresas Valencia habían crecido un 40%. Liberadas del lastre de los gastos fantasma, florecieron. Creé el Fondo de Integridad Empresarial a nombre de mi esposo, otorgando becas a jóvenes emprendedores honestos, y la ceremonia de lanzamiento fue cubierta por los medios. Yo, con mi bebé de 3 meses en brazos, anunciaba planes de expansión internacional, mi hija como única heredera del imperio que su padre construyó y que yo había salvado. Los vi por última vez en el centro de la ciudad, mi suegra y mi cuñado mayor, cargando bolsas de segunda mano, esperando el autobús. Ella me reconoció desde la ventana de mi BMW. Mantén la aclaración o ajuste del BMW si es necesario. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras yo pasaba lentamente, mi bebé dormida en su silla de lujo. Bajé la ventana. ¿Recuerda lo que me dijo ese día en el hospital? Que yo nunca sería familia. Asintió, sin poder hablar. Tenía razón. Nunca fui parte de su familia. Pero su hijo sí era parte de la mía. Y ahora mi hija heredará todo lo que ustedes trataron de robar. El autobús llegó. La vi subir, encorvada, derrotada. Mientras se alejaba, acaricié la manita de mi bebé. Tu papá estaría orgulloso. Salvamos su legado. Y ahora es todo tuyo. El tiempo consolidó ese nuevo orden. Las empresas Valencia se convirtieron en un modelo de integridad, y yo fui nombrada empresaria del año. Mi hija, ahora una niña pequeña, gatea por oficinas que reflejan la transparencia que su padre siempre quiso. Mi suegra cumple su sentencia. Sus cartas pidiendo conocer a su nieta, las quemo sin leer. El cuñado mayor perdió su licencia y lo vi haciendo trabajos manuales, abandonado por su esposa tras descubrirse el fraude. El cuñado traidor, aunque colaboró, mantiene un trabajo modesto. Sus intentos de contacto con fotos de mis sobrinos quedan sin respuesta. La traición familiar no se perdona fácilmente. A veces, mientras arrullo a mi hija, reflexiono. No busqué venganza, solo honrar a mi esposo y proteger nuestro futuro. Sus propias acciones desataron sus consecuencias. El diario de mi esposo, sus precauciones, fueron una red de amor paternal protegiendo a la hija que nunca conoció. Hace poco, llevé a mi hija a la oficina. Le mostré el retrato de su padre. Mira, mi amor, esto es lo que tu papá construyó para ti. Y mamá se aseguró de que fuera tuyo para siempre. Ella rió, ajena al drama que aseguró su futuro, y así debe ser. La verdadera victoria no está en destruir, sino en construir algo tan sólido que la traición se vuelva irrelevante. Mi hija crecerá donde la integridad no es negociable. Ellos me prohibieron despedirme, pero terminé preservando su legado. En su codicia, me convirtieron en la mujer implacable que necesitaba ser para proteger lo que amo. Su prosperidad será el eterno recordatorio de que la justicia, aunque tardía, siempre llega.